¿Qué tal, familia Chururdin? Hoy vamos a volver a viajar en el tiempo, vamos a analizar como si fuéramos Mulder y Scully los expedientes X de los fichajes de la Real Sociedad, esos jugadores que por H o por B no terminaron de triunfar en la Real, pero que bien lo hicieron antes, bien lo hicieron después o en algunos casos tanto antes como después. Para los más jóvenes, ¿qué era expediente X? Bueno, quizá para vosotros os suena más esto. Vamos a hacer de Hopper y vamos a intentar analizar las Stranger Things que pasaron en la Real en los últimos años, ya como siempre decimos, desde 1996. Esto es 1909, empezamos. Vamos a empezar por la década de los 90. Siempre os he dicho que el hueco que deja Darko Kovacevic en la Real Sociedad es un hueco muy difícil de llenar y es que la Real le echó muchos billetes a intentar encontrar un 9 de calidad para sustituir al de Kovin. El primero de ellos no lo consiguió, Víctor Bonilla. Venía de marcar muchísimos goles en Colombia, lo que le hicieron objeto de deseo de prácticamente media Europa. Se lo acabó llevando la Real. Trayectoria en la Real, 3 goles en 18 partidos. Se fue a ceder al Salamanca, marcó 5 goles en 7 partidos, en segunda división eso sí, en el equipo charro. Lo mejor vino después, se fue al Toulouse, marcó 17 goles en el Toulouse, donde estuvo cedido con José Javier Barquero, del que por cierto hablaremos más adelante. El delantero Bonilla, el colombiano, fue internacional absoluto, marcó goles con la selección, marcó goles con el Deportivo de Cali, había marcado en la Libertadores, había marcado en Sudamérica y años después de la Real tuvo 2 temporadas de más de 20 goles, ya siendo muy mayor. Un auténtico expediente X en la historia de la Real. El siguiente también está por ahí entre el 99 y el 2000, el nuevo siglo, Arif Erdem. Solo jugó 2 partidos con la Real y uno lo hizo con la camiseta del Español porque a la Real no le dejaron jugar con la suplente en el estadio de Montjuic. 2 partidos y 1 gol. ¿Quién era Arif Erdem? Uno de los mejores futbolistas turcos del inicio de siglo. Ganó la Copa de la UEFA, la que os decía la semana pasada, que la Copa de la UEFA no era como ahora, porque el tercero de la Liga de Inglaterra, de España, de Italia, iba a la Copa de la UEFA, con lo cual había mucho nivel, y la ganó con el Galatasaray. Allí compartió vestuario con Hasan Şaş, con Hakan Şükür, con Ümit Davala y con varios de los integrantes de la Turquía de Nihat, que en 2002 compitió en el Mundial de Corea y Japón haciéndolo muy bien. Arif Erdem, un expediente X absoluto, porque todavía no sabemos si es verdad que un día tenía que ir a Zubieta y no se presentó, o si la Real había permitido no ir. Lo cierto es que Arif Erdem no triunfó en la Real y es un expediente X, porque luego los más turcos, Tayfun y Nihat, le han ido muy bien al equipo de Donostiarra. El siguiente también es un delantero y tuvo varias épocas en la Real. Cronológicamente hablando, la primera empezó justo un poquito después. Si no habéis visto el vídeo de este hombre, Joseba Llorente, debutando en la Real Sociedad, tenéis que hacer una parada obligada en este vídeo, os lo pongo aquí, porque es una maravilla, una joya del día después sobre el delantero de Hondarribia. Es un auténtico expediente X, porque Joseba Llorente lo hizo muy bien en Villarreal, lo hizo maravillosamente bien en el Valladolid, pero en la Real en la primera época no tuvo suerte, porque coincidir con Nihat y con Darko Kovacevic para un canterano en tu puesto lógicamente es una putada, pero después volvió, después de haberlo hecho muy bien, como ya decía, en Valladolid, en Villarreal, llegando a jugar la Champions con el submarino, era el fichaje estrella al que la Real se encomendaba para tratar de salvar la categoría de la mano de Martín Lasarte. Pues bien, unos problemas físicos que lastraron el rendimiento del delantero Hondarribia, al que le habíamos visto triunfar con el Villarreal y con el Valladolid. Queríamos verle triunfar en la Real, pero más allá de una primera vuelta muy buena a las órdenes de Martín Lasarte, no pudimos hacerlo, y esto, además de un expediente X, es una de las penas más grandes que tenemos muchos aficionados de la Real, porque Joseba Llorente, de hecho, tuvo en su cabeza prácticamente el título de Liga de la 2002-2003 sin él saberlo, en la jornada 3, cuando salió apenas 15 minutos para rematar un centro de Pedro al larguero frente al Real Betis. Número 4 para el mayor what if de la historia de la Real Sociedad. Cuando Xabi Alonso se iba en el verano de 2004, algunos respiramos tranquilos porque la Real cerraba del Glasgow Rangers un fichaje a la altura. Eran muy diferentes, eran complementarios absolutamente, como lo habían sido en categorías inferiores, pero Mikel Arteta era un futbolista por el que merecía la pena pagar 4 millones de euros, que es lo que hizo la Real. Venía jovencísimo del Glasgow Rangers, con el que había ganado la Liga, marcando él, creo recordar, el penalti decisivo con sus 23-24 años, y lo dicho, la Real pagó 4 millones de euros, jugó 18 partidos, marcó un gol de penalti en Mestalla, después de discutir con Gary Uranga para ver quién lo tiraba, y lo cierto es que nunca sabremos qué pasó para que Mikel Arteta no triunfara.
antes había crecido en la Masía, se había ido del Antiguoco al Barça, el PSG lo había tenido cedido con apenas 20 años, había jugado en la Ligue 1, se fue de ahí al Glasgow Rangers, vino a la Real, no triunfó, cedido al Everton, lo hizo muy bien, el equipo Toffee agradeció el regalo, fichó a Mikel Arteta, lo tuvo varios años y después lo vendió para ser capitán general del Arsenal, equipo del que a día de hoy es entrenador después de haber sido ayudante de Pep Guardiola en el Manchester City. Lo dicho, Mikel Arteta, uno de los mejores futbolistas españoles de su generación. ¿Por qué no triunfó en la Real? Quizás algún día Mulder, Scully, Hopper nos digan qué pasó con el mediocampista donostiarra. Os he hablado antes de él, José Javier Barquero también es uno de los mejores futbolistas de su generación, campeón del mundo sub-20 con Iker Casillas y con Xavi Hernández, se le esperaba en la Real como agua de mayo. Sus números en la Real tampoco son malos, llegó a jugar 71 partidos y fue titular en Anoeta el día que la Real se estrenó en la UEFA Champions League en 2003 frente al Olympiacos, pero lo cierto es que con lo que hizo después Barquero, principalmente en el Levante, pero también en el Numancia, la sensación es que mereció muchos más partidos, quizás una tercera época en el equipo donostiarra. Le costó subir, lo hizo, estar a la sombra de Javi de Pedro, pues como os decía, de Llorente y Darko Inijat. JJ era muy diferente, era muy bueno, tenía muy buen golpeo, tenía gol, lo demostró en la Real de Amorortu, pero era muy diferente a Javi de Pedro en el balón parado sobre todo. Barquero se fue cedido al Toulouse primero, se fue cedido al Eibar después, estuvo también en el Poliegido y acabó con la carta de libertad de la Real, se fue al Albacete, al Numancia, subió a primera con el Numancia cuando la Real estaba en segunda y después esta imagen que veis a mi lado es la del último gol de José Javier Barquero en Anoeta con la camiseta del Levante. Ese Levante fue sexto y por eso os digo lo del What If. José Barquero jugó la UEFA Europa League con el Levante, lo ha hecho muy bien allá donde ha ido, pero en la Real, a pesar de los 71 partidos que os digo que jugó, la sensación es de que siempre pudo dar un poquito más y que tampoco se terminó de confiar en él, a pesar de que los números fueron más que buenos. Otro zurdo francés, Jérémy Brechet, venía del Inter cedido, había ganado 2 ligas con el Olympique de Lyon y después de la Real, cuando ya pensábamos que estaba muerto para el fútbol, se fue al Sochaux, con el que ganó una Copa de Francia y jugó la Champions con el PSV Eindhoven. Era un central que estuvo lastrado por las lesiones, jugó 20 partidos en su única temporada en la Real, era elegante, era zurdo, era un buen central, pero no sabemos por qué no dio el nivel que luego dio durante muchos años, principalmente en la Liga Francesa. Otro de las tenebrosas temporadas en segunda, David Vaughan, el agente 007, vino avalado por Tosak y por Usar Iriarte. Lo cierto es que no lo hizo mal, no era un mal futbolista, pero Iñaki Badiola optó por darle la baja por las lesiones y quiso fichar a Zigic en sustitución del galés. Después de la Real se fue al Blackpool a segunda división inglesa. Con el Blackpool ascendió a la Premier y ha jugado casi 100 partidos en la Premier con el conjunto naranja y con el Sunderland, un equipo que tontamente tiene bastantes vínculos con la Real en los últimos años, entre Jan Usai Moyes, David Bond y algunos otros. Y aquí viene uno de mis jugadores favoritos de la liga, Fran Merida. Llegó a la Real con 17 años cuando la Real estaba en segunda división y lo mismo, no terminó de asentarse aunque jugó 20 partidos, en la Real en segunda división no terminó de despuntar, Nacho era titular en la banda y Martí y Aramburu eran intocables por dentro, con lo cual a él le tocó un rol más secundario. Es verdad que era muy joven, pero luego dio muchas vueltas, fue supercampeón de Europa con Club Atlético Madrid, se fue a Brasil y de vuelta a España, desde segunda B cimentó su ascenso a la élite. Primero en el Huesca, después en Osasuna, donde es una parte fundamental. Fran Merida no lo hizo mal en la Real, pero lo cierto es que quizás por lo que había hecho en el Sub-17 medio año antes, podíamos esperar un poquito más de un futbolista que, como ya os digo, ahora se ha sentado muchos años después en Primera División. He tenido que ver en YouTube otra vez los goles de Nejati Ates, porque no me explico que en la Real solo marcara 3, aunque solo valiera 1. Os recuerdo que le anularon injustamente al pobre hombre 2 goles por fuera de juego que no eran, pero lo suyo era un gafe histórico. Salía precipitado, salía con muchas ganas, algunos dicen que estaba pasado de peso y bueno, por las imágenes no parece razonable decir que no, pero en el Galatasaray en sus mejores años tampoco es que estuviera muy fino aparentemente de cara el bono de Nejati. 125 goles marcó en la Liga Turca, que vais a decir, sí, la Liga Turca, pero son 125 uno detrás de otro. Ganó títulos con el Galatasaray, tanto la Liga como la Copa, jugó en Europa con el conjunto otomano y no me explico todavía que en la Real y en segunda división, con todo lo que demostró en Turquía, fuera incapaz de marcar para bien las diferencias para la Real. Uno de los
peores fichajes para muchos de la Real fue Dramé en segunda división. Lo cierto es que jugó 90 minutos en Liga, 90 minutos en Copa, cuando a la Real eliminó el Celta de Vigo. 180 minutos en una temporada y está en esta lista porque no es que luego haya sido tremendamente bueno, pero no terminó de encajar en una Real en segunda división y luego ha jugado muchísimos partidos en la Serie A, tanto con el Chievo Verona como con el Atalanta, con el que llegó a jugar incluso la UEFA Europa League, con lo cual no sabemos qué pasó con Boukari Dramé, pero no podía ser tan malo como parecía si luego acabó jugando en primera división. De este hablaremos largo y tendido alguna vez. McDonald Mariga, 33 años y ya retirado del fútbol para intentar ser presidente del gobierno en Kenia. McDonald Mariga es campeón de la Champions y dijo Loren en Radio Marca el año pasado en una entrevista que hizo que José Mourinho le habló maravillas de él antes de cerrar su fichaje. Lo cierto es que para Mourinho en el Inter contó mucho en la Liga y fue campeón de la Champions a pesar de jugar solo 10 minutos, y son 10 porque los he mirado, 6 en un partido, 4 en otro y 1 en otro, para ser campeón de la Champions. Mariga lo único que hizo fue entorpecer el crecimiento imparable de Asier Illarramendi. Otra de delanteros y otra de segunda. La Real fue a la Champions en la 2012-2013, fue cuarta clasificada después de esa histórica victoria en Riazor. Ese verano hacía falta un delantero porque Diego Ifrán había tenido una lesión grave y no se confiaba en él para jugar la máxima competición continental. Se fichó a Haris Seferovic. 3 millones de euros pagó la Real Sociedad a la Fiorentina por el máximo goleador del Mundial Sub-17 que ganó la selección de Suiza. Era internacional absoluto, no lo hizo bien en la Real y eso que empezó como un tiro. El primer día marcó un buen gol al Getafe a un portero llamado Miguel Ángel Moyá. Unos días después marcó un gol terrible en Gerland en la ida de la Champions contra el Lyon, eso sí, con la colaboración de López. Más allá de eso, a Seferovic quizás algunos le recuerden por mandar callar a Noeta después de marcar un gol al Algeciras, que estaba en segunda división B o en tercera, no me acuerdo, en la primera eliminatoria de Copa. Fue titular en la vuelta de las semifinales contra el Barça, le anularon un gol legal en un fuera de juego que no era, pero lo cierto es que el paso de Seferovic no ha sido bueno. Antes era muy bueno pero muy joven, después de la Real le costó. Se fue al Eintracht e hizo lo mismo que en la Real. Tuvo un esquema parecido tanto en el Eintracht como en el Benfica. Empezaba muy bien, pero le faltaba tener continuidad hasta el año pasado, cuando fue máximo goleador de la Liga Portuguesa y en 2019 nombrado mejor jugador del país helvético por delante, entre otros, de Xherdan Shaqiri o de Granit Xhaka. 53 goles en Holanda antes de venir a la Real, 35 en la Bundesliga después y a pesar de las lesiones. Primer goleador de la historia de Islandia en los mundiales. Alfred Finnbogason era un buen fichaje, no tenía culpa de venir a sustituir a Griezmann y de haber costado lo que la Real pagó por él. No tuvo suerte, se lesionó en Aberdeen, no terminó de entrar en el equipo y sobre todo, en cuanto se despista un poco un delantero extranjero en la Real en la década de 2010, aparece Imanol Aguirreche y lo hace muy bien, con lo cual el recuerdo que tenemos de Finnbogason es malo, a pesar de que después lo ha hecho muy bien y sobre todo de que dejó un gran recuerdo en un vestuario que le quería mucho porque hizo mucho, según dicen, por integrarse en el mismo. Un año después vino otro proyecto de extremo bastante potente. Bruma, Armindo Tué Naviña Bruma. Alguno recordará que el Barça le llamó Niebla en Twitter al dar el 11 de la Real. Bruma no lo hizo bien en la Real, marcó 3 goles, aunque vaya 3 goles, porque marcó 2 seguidos en el Bernabéu el día que se rompen Aguirreche y Canales, y en Vallecas el día siguiente, asistencia de Rubén Pardo en un córner, muy buenos los dos, en un apenas, fueron 4 o 5 días. También marcó en la ida de Copa contra Las Palmas el momentáneo 0-1, que es verdad que la defensa falla, pero la pone después en la escuadra. Después de irse de la Real, que tenía una oferta de recompra de 7 millones de euros, que lógicamente no aceptó, y todos entendimos que era una buena decisión, porque para jugar con aquel Bruma que estaba en la Real, sinceramente yo me la jugaba con Pablo Herbías, que era de la cantera. Bruma se fue al Galatasaray, lo hizo bien, marcó 12 goles, bueno, volvió al Galatasaray, marcó 12 goles, lo que hizo que el Leipzig pagara 15 millones de euros por él. Tampoco lo hizo mal en la Bundesliga, aunque no estuvo al nivel de sus compañeros que fueron subcampeones de la competición alemana. Este pasado verano 2019, el PSV Eindhoven, otro histórico, pagó 15 millones de euros por él para volver a jugar competición continental, con lo cual os digo lo mismo, Bruma no podía ser tan malo o tan desesperante como era en la Real, que empezaba a correr y no paraba, pero es verdad que era como muy precipitado, ¿no? Había que enseñarle muchas cosas al buen proyecto de futbolista portugués que no terminó de explotar en la Real por esos detalles, ¿no? Era como muy precipitado, no tenía el tempo, la pausa que requería la Liga Española.
Y si hablamos de toma de decisiones, este es el último y con él acabamos, Theo Hernández. Lo hizo muy bien en el Alavés y me vais a decir con razón. En el sistema de Pellegrino jugaba con 3 centrales, con lo cual el carril de Theo, que defiende más bien poco, estaba más cubierto que en la Real. Theo Hernández tiene unas condiciones espectaculares y no tengo duda de que acabará siendo un grandísimo jugador. Para que os hagáis una idea, los números no mienten. En la Real tenía un valor de mercado de 15 millones de euros después de que el Madrid pagara 26 por él, es decir, se había depreciado. A día de hoy, durante la pandemia, lo he vuelto a mirar, en el Milan lleva 6 goles y su valor se ha triplicado casi por 3 y está en los 40 millones de euros. Tiene 23 años, en el Milan está a un nivel impresionante y no creo que tardemos mucho en verle como lateral, quizás titular de la selección francesa, por delante incluso de su hermano, que todos creemos que es mejor defensa que él, pero Theo lleva 6 goles en el Milan y lo está haciendo muy bien. Con Theo Hernández acabamos. Estos son los 15 jugadores que merecerían un capítulo especial en Stranger Things. Si vuelven a hacer Expediente X también lo pueden analizar. Son los jugadores que por H o por B, como ya decía, no triunfaban en la Real a pesar de hacerlo antes, después o incluso algunos de ellos tanto antes como después. Like, subscribe, comentadnos si creéis que nos hemos olvidado de alguien. He analizado todos los fichajes desde el 96, como siempre os digo, desde que llegara Darko Kovacevic a la Real, que es cuando nos empezamos a acordar. Los del 90, cualquier cosa os leemos en comentarios. Agur.